Que el Señor me les bendiga. Vamos a continuar estudiando la palabra. Hemos tomado el primer capítulo de Ruth. Espero que puedan reanudar el estudio de la palabra conmigo en esta mañana. Para esto quiero invitarles a hacer una pequeña oración allí en su hogar, en el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias porque nos permites estar una vez más, Señor, para meditar en tu palabra, para inquirir, Señor, de ella, para adquirir conocimiento en el nombre de Jesucristo. Yo te ruego, Señor, y te suplico que hagas prosperar nuestra alma, Señor, porque también anhelamos ser prosperados en salud y en todas las cosas, como dice la Escritura. Pero el mayor anhelo de nuestro corazón es que sea prosperada nuestra alma a través de tu divina palabra. Toma el control en esta mañana. Por favor, Señor, trae la revelación fresca. Trae, mi Señor, esta palabra que nutre nuestro ser. Ayúdanos a dedicarte un instante, un momento en esta mañana para el conocimiento de lo que ha de enriquecer nuestro ser en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Capítulo 1 del libro de Ruth. Y comienza diciendo la Escritura en el versículo 1: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, y su mujer y 2 hijos suyos. La expresión en los días que gobernaban los jueces es porque el último juez no se cierra el último de los jueces en el libro de Jueces, sino que el último juez considerado en Israel fue el profeta Samuel. Y Samuel es el que unge al primer rey de Israel. Entonces, por eso en los días, o sea, anterior a que hubiese un rey, en los días en los que gobernaban los jueces, este varón de Belén se fue a los campos de Moab, y el nombre de aquel varón era Elimelech, y su mujer se llamaba Noemí, y el nombre de sus 2 hijos eran Mahalón y Keleón. Dice que estos eran originales, o efrateos, significa que era del lugar de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Pero Elimelech muere, el marido de Noemí, y queda ella con sus 2 hijos en los campos de Moab, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Se considera que estas 2 mujeres eran hermanas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y durante estos 10 años, ninguna de estas mujeres da hijos a Mahalón ni a Keleón. De manera que Noemí no llega a recibir herencia de sus hijos. Y a pesar de que no había falta de pan en aquel lugar, como había hecho falta en Belén, dice la Escritura que a pesar de esto, ellos sufren lo mismo que sus padres. Y el versículo 5 nos relata que también mueren los 2, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Es decir, que de los campos de Moab se regresó, o sea, ya no se quedó allí, sino que regresaba a su casa. Salió pues del lugar donde había estado, y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho
con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Y luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Desde este versículo 9 nos vamos a dar cuenta que la relación que hay entre Noemí y sus nueras es una buena relación. No está la condición de que hay riña con la suegra, ya no queremos estar juntas. Dice que alzan su voz y lloran. Cuando ella las despide, dice o declara que Dios haga con ustedes misericordia como la habéis hecho con los que murieron y conmigo. Que Dios les conceda descanso cuando se vuelvan a casar. El deseo de Noemí para ellas da a entender que eran buenas nueras. No había entre ellas una separación porque se hayan llevado mal. Y el versículo 10, y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. ¿Se da cuenta lo que enseña aquí la palabra? Ojalá muchas mujeres ancianas, mujeres jóvenes pudieran entender lo que nos está enseñando el Señor a través de estos pasajes. Y es que debemos, como hijos de Dios, tener buena relación como familia. Si como familia consanguínea no somos capaces de llevar una buena relación, ¿qué clase de testimonio estamos dando a los que no tienen a Cristo? Debemos de ser buenas nueras y también debemos considerar que debemos de ser buenas suegras. Que no solamente porque yo he dado a mi hijo, entonces mi nuera tiene que ser accesible o servicial conmigo. Y que no solamente porque yo estoy soportando al hijo de mi suegra, ella tiene que ser considerada y buena conmigo, sino por el contrario, en todo momento, ambas, tanto suegra como nuera, debemos de buscar la gracia de Dios y vivir en su palabra. Debemos de llevar una buena relación entre nosotras y de esta manera, como dice la Escritura, las mujeres podemos dar buen testimonio del Evangelio que profesamos y muchos más pueden ser alcanzados por una buena conducta. Este pasaje nos declara pues el amor que había no solamente con una de las nueras, sino con las dos. Y ellas lloran y le dicen, no te dejaremos, nosotros vamos contigo. Mas la respuesta de Noemí, dado que había una costumbre en el pueblo de Israel acerca de restaurar el nombre del que había fallecido a través de otro hermano, Noemí le responde, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en mi vientre que pudieran ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e iros, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y aún diese a los hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casa por amor de ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y en este consejo entra en razonamiento de lo material o de la circunstancia una de las hermanas moabitas, que es Orfa, y dice el versículo 14, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí que Orfa se ha ido y se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tras ella. Orfa es el tipo de aquellas personas que han conocido lo bueno, que es caminar
o han escuchado lo bueno que es Dios, que han contemplado sus bondades al estar en el vínculo de un hogar que tiene conocimiento de la palabra, que es cristiano. Es un tipo de aquellos hijos que tienen la cobertura por un tiempo, pero se vuelven o van tras los dioses de Moab, tras las costumbres de Moab, y dejan aquel seno en el que fueron abrigados por cierto tiempo. Sí me causa dolor, sufro, pero hay otras cosas a las que estoy acostumbrado, en las que quiero seguir viviendo. ¿Sí está entendiendo? Por eso le expresa a Noemí: vuélvete a tus dioses, vuélvete a tu pueblo. Y aunque tal vez con tristeza, pero ella reconoce que no puede estar, que no va a soportar estar sin la recompensa que es de un marido, y por eso ella se vuelve a su parentela y a sus costumbres y a sus dioses antiguos, pues ahora en este tiempo que había vivido con Noemí, con su esposo, con su suegro, había tenido conocimiento de la palabra, de lo que era Jehová, de cómo vivía el pueblo de Israel. Y el versículo 16, el énfasis o la frase más fuerte que encontramos en todo este pasaje de los labios de Ruth, y dice: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tenemos aquí una profundidad, amados hermanos. Aquí vamos a ver diferentes cosas. Número uno, Ruth es la figura del pensamiento de Jehová desde hace muchísimo tiempo atrás. Aunque vamos a encontrar en Nehemías, vamos a encontrar en otros profetas, en otros libros de la Biblia, la manera tajante en la que Dios exige a su pueblo una fidelidad dentro de la raza. También el pensamiento de Dios no está aquí corrompiendo su pensamiento de un solo pueblo, sino que está haciendo apertura y misericordia a otro pueblo que había de ser injertado. Este libro, hermano, de Ruth, por muchos es considerado una simple novela romántica por todos los detalles que contienen estos 4 capítulos de la Biblia, porque es uno de los libros más cortos que existen en las Escrituras. Solo 4 versículos componen el libro de Ruth, y muchos dicen, de los que se dicen grandes estudiosos de la Escritura, que es una novela que fue injertada y no le encuentran mucha razón, porque ellos no acostumbran a analizar las Escrituras guiados por el Espíritu de Dios. Sin embargo, se atribuye también dentro del canon de las Escrituras hebreas o de las Sagradas Escrituras que estudian los hebreos, se considera un libro escrito por Samuel. A él se le atribuye al profeta Samuel. Y todos los detalles con los que es escrito este pasaje, toda la delicadeza con la que es escrita, también a muchos les sorprende. Y es que todo lo que nos ha relatado el Espíritu de Dios a través de las Escrituras, a través de los diferentes escritores y de los distintos tiempos en los que ha sido redactada la Escritura, es de sorprender. Pues el Espíritu de Dios, o nuestro Dios, no hace nada por casualidad. No se le escapó nada, no se esconde nada que no haya de revelar a su pueblo.
y usted y yo, los gentiles, estábamos en el corazón de Dios. Aunque Él había seleccionado ya un solo pueblo, aunque Él ya se había escogido una nación, también estaba la misericordia presente. También estaba ya en su pensamiento la gracia que había de extenderse para usted y para mí. Y lo podemos ver en la vida de Ruth. Ruth es conmovida por un ejercicio de vida que ha conocido a través de extranjeros. Ella había nacido en una nación que tenía costumbres erradas, costumbres que posiblemente a muchas de las mujeres de Moab no les eran agradables. Moab es un pueblo que desciende de los hijos del incesto que hubo entre el sobrino de Abraham, si recuerdan el nombre, aquel sobrino que escapa a la pequeña Zoar. ¿Viene a su memoria de quién estoy hablando? Lot, el sobrino de Abraham, que fue rescatado del incendio de Sodoma y Gomorra, es enviado a la pequeña Zoar y le dicen los ángeles: camina derecho hasta Zoar, porque no podremos hacer nada hasta que tú no hayas llegado allá, pero no voltees atrás. Él corre, se refugia en aquel lugar y cuando ha llegado allá, sin voltear, sin darse cuenta quién más faltaba, llega con sus hijas y entonces Sodoma y Gomorra son consumidos por aquel azufre que desciende del cielo y los consume. Pero en el corazón de sus hijas había cierta perversidad y de ese incesto que se comete en aquel lugar nace el pueblo de los moabitas. ¿Qué tipo de costumbres habría entre ellos, aunque tenían conocimiento de Jehová? El incesto, la violencia, la borrachera, las cosas inmundas que sus madres habían practicado, y ahora ellos eran un pueblo que se dedicaba a dioses y no a un Dios. Esas costumbres eran las que conocía Ruth, pero había conocido algo más y no quería separarse de aquello. Además amaba a aquella mujer que les había... Imagínense cómo habrá sido el trato de su suegra con ella, que decide no regresarse a la casa de su madre por amor a su suegra. No sé si usted está alcanzando a entender la magnitud de la enseñanza que el Espíritu de Dios nos pone aquí. Ruth no es solamente la figura del pueblo gentil, sino que también es una gran enseñanza para mujeres, para nosotras como nueras. Noemí es una gran enseñanza para aquellas que ya son suegras. Dios nos ayude de verdad a las que, si Dios permite, llegamos a tener yernos, nueras. Dios nos permita ser buenas suegras como esta mujer, y a las que tenemos un esposo, pídale a Dios que le ayude a ser una buena nuera, como lo fue Ruth. Dentro de este pasaje, hermano, dentro de las frases que expresa Ruth, la que más llega a mi corazón es cuando Ruth dice: donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo. Pero también declara con firmeza y se olvida de lo que está atrás: tu Dios será mi Dios. Tu Dios, mi Dios. Lo que yo he aprendido es lo mejor que he recibido dentro de este vínculo, de esta familia, Noemí. Y no te voy a dejar. Tu Dios va a ser mi Dios. Y no hay un titubeo siquiera en la vida de Ruth. Ruth no volteó la mirada como hizo la mujer de Lot. Vas a ser libertado, pero no voltees. Pero dice que la ansiedad en el corazón de esta mujer la hace voltear hacia atrás. Y sabe que esto está pasando en el corazón de muchos de los que nos decimos ser cristianos.
que estamos viendo la situación en la que el Espíritu de Dios está tratando de rescatarnos, de librarnos, de ponernos dentro del granero, pero estamos titubeando porque decimos, ay, pero, ¿y en mi casa qué se va a quedar? Ay, Señor, sí me quiero ir contigo, pero, ay, tanto que me costó esta casa. Ay, qué tristeza. Mis amigos, quizás no le importaba la casa a esta mujer, pero volteó, ay, mis amigas, ay, con las que me divertía, porque, ¿por qué no salvó a nadie más Jehová de Sodoma y Gomorra? Sabía que las hijas de Lot estaban comprometidas y que Lot fue y le dijo a sus yernos, salgamos porque será destruida la ciudad. Están los ángeles de Jehová y me han declarado. ¿Usted cree que sus yernos quisieron salir? Porque no eran justos. Y los amigos quizás de esta mujer, los parientes, todo lo que ella añoraba y que volteó a ver, no eran del agrado de Dios. Dios quiso librarla, pero al voltear se detuvo y se convirtió en una estatua de sal y queda, dice, para memoria hasta el día de hoy. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? El Señor nos está queriendo librar, nos está queriendo reunir en el lugar en el que ya ha visitado. Está visitando a su pueblo para volverlo a reunir, para que vuelva a casa, para que se mantenga a salvo, porque viene el día grande de Jehová. Y aunque hemos aprendido y estamos conociendo como gentiles la gran bondad en la gracia de Jesucristo, nos detenemos como Orfa, lo lloramos, sí, pero nos queremos seguir volviendo a las cosas del mundo que creemos interesantes, lo que hemos vivido, lo que conocemos, lo que hemos experimentado, lo que añoramos realmente en nuestro corazón, cuando deberíamos de tener la determinación de Ruth. Tú eres mi Dios, Señor. Hay una alabanza y una mujer canta, dice, que me falte todo. No sé qué tan fuerte habrá sido lo que ella vivió, pero ella dice, en el proceso comprendí que lo único que no me dejaba era el amor de Dios. Se pueden ir todos, me pueden abandonar, pero dice, menos tu presencia, que se vayan todos, menos al Espíritu Santo, hermano. Hoy no se nos puede ir al Espíritu Santo. Hoy no podemos perder la oportunidad de que el Espíritu de Dios se vaya de nosotros. Como dijo el salmista David, no quites de mí tu Espíritu. Aún si perdiésemos la salud y aún si perdiésemos la vida, pero no la presencia de Dios, no el Espíritu de Dios. Lo que está a nuestro alrededor, como dijo Pablo, tomémoslo por basura. No es tan valioso, no es tan importante, amados. Ni el trabajo, ni la casa, ni aún la familia, aunque por ella estamos peleando para que el Señor la rescate, pero lo más importante es que en usted y en mí no falte el Espíritu de Dios. No me ruegues que te deje. No me pidas que me vaya de ti. ¿Cómo me voy a ir de esto tan bueno que he conocido, de este vínculo al que yo he llegado? Porque a donde quiera que tú vayas, Señor, a donde tú me lleves, ahí voy a ir. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, al pueblo que me lleves, tú serás mi Dios. Y esta determinación, esta sinceridad, fíjese, esta sinceridad de las palabras de Ruth y esta fidelidad a la que se apega. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Dios que lo amamos, pero realmente somos sinceros en decir que lo amamos? Porque amar a alguien es que no volteas tu mirada para otro lado. Cuando tú le dices al hombre con el que te casas que lo amas, no es porque dices al pasar otro hombre, ay, pero aquel está más guapo. No, tú le amas, no importa el físico, no importa, tú le amas y no volteas tu mirada para otro lado. ¿Qué tanta sinceridad hay en las palabras que le has declarado
a tu Dios, a nuestro Dios? ¿Y qué tanta fidelidad vas a empeñar en la palabra que has dicho? No me iré. Y la sinceridad de Ruth y la fidelidad de Ruth cambian el rumbo del futuro de la nación del pueblo de Dios. No solamente el de ella, sino que transforman el futuro de muchos otros como el tuyo y el mío. Lo que hoy determinemos, amado hermano, lo que este día determinemos en nuestras palabras hacia Dios, en nuestro corazón, van a determinar nuestro futuro. Si nos vamos con Cristo, o si nos regresamos a la perdición y como pago, esos dioses ajenos nos harán morir eternamente. Y concluye este pasaje. Vamos a terminar esta mañana. Donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo estado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita, a su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. El nombre de Noemí, ella misma se lo cambia a Mara, porque ahora se siente en amargura, como posiblemente muchos hemos sentido en nuestro corazón amargura. Pero quiero terminar y dejarle esto en su corazón. Aunque pasemos por momentos de amargura o de desesperación, quizás usted, como yo, ha atravesado por momentos de enfermedad en casa. Muchas veces es más tolerable cuando lo sientes en tu cuerpo y tienes la certeza de que Dios no te va a dejar. Pero a veces es más desesperante cuando otro en casa lo atraviesa y lo ves sufriendo y tú sientes como si el Señor no estuviera. Más dice también una alabanza: y aun cuando pienso que ya no estás, vuelvo a buscar tu presencia y te siento. Noemí, por un momento de amargura, aún cambia su nombre, pero la fidelidad de Dios se va a manifestar. No se tardará, hermano, y volverá a traer regocijo a nuestras vidas. ¿Sabe cuál es el plan de Dios en este tiempo? Que determinemos que Él sea nuestro Dios, que determinemos refugiarnos en la casa del pan, que nos acordemos que Dios tiene misericordia y visita a su pueblo, que no nos olvidemos que Él se apresura y viene con un galardón y también trae un pago. El galardón es un premio. Se refiere a que recibirás exactamente lo que has hecho. Si fue bueno, te espera un galardón. Si fue malo, se te va a pagar exactamente según tus obras. ¿Cuál va a ser la determinación de la iglesia en este tiempo? Tú que me escuchas, que tal vez vayas a escuchar esta palabra, ¿cuál va a ser tu determinación? Afírmate en el Señor. Recuerda que Cristo viene pronto, que el saludo, que en tu mente debe de estar constantemente esta frase que usó la iglesia primitiva y que la hacía estar ardiente en el fuego del Señor: Maranata.
Incline su rostro. Padre, te doy gracias, porque en medio de mi torpeza, Señor, de mi flaqueza, tú has querido bendecir mi vida con esta palabra, porque me has inquietado, no me has dejado estar en paz. Ciertamente, a veces no tenemos la capacidad de hacerlo ni los medios, pero te hemos prometido, Señor, que el tiempo completo es tuyo. Y yo te ruego y suplico que te glorifiques en esta palabra y bendigas a otro como has bendecido mi vida en el potente nombre de Jesús. A donde tú me lleves, Señor, al pueblo en el que me pongas, tú siempre serás mi Dios. Lo que he conocido de ti no se apartará, Señor, de mi corazón. No se apartará de mi espíritu, será mi guía. Tú serás mi luz y tú mi sendero. En el nombre de Jesucristo te ruego y suplico, seas de bendición para los que me oyen a través, mi Señor, de este medio. Espíritu de Dios, altera el corazón de tu pueblo, de tu iglesia. Haznos estar firmes. Que no nos falte tu presencia. Que no nos deje tu Santo Espíritu. Oh, mi Señor, vuélvenos el gozo de la salvación. Que tu Espíritu, Señor, nos sustente. Crea en nosotros un espíritu recto. En el nombre de Jesucristo, agrádate de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Que el Señor les bendiga. Maranata, iglesia. Cristo viene.